señal. Pero bueno, hoy tenemos como siempre el gusto de instalar la mesa de las mosqueteras en este lunes, en el cual pues nuestras compañeras Carolina Rocha y Marcela Gómez Alce andan de vacacionistas, así es que aprovechamos esa oportunidad para mandarles un saludo, y hoy estamos aquí Elisa Alanís. Qué Elisa. Gusto, bienvenidas Nancy, qué gusto Daniela, y a todos los que nos ven, sí, en toda la República Mexicana. Y allende las fronteras, como dicen por ahí, Así Julio, es. porque me han dicho también que nos ven, sí. Sobre todo en Estados Unidos, Sí. me han comentado por ahí algunos amigos. Así es, así es. Bienvenida Nancy Flores, reportera de Contralínea. Muchas gracias, Julio, y muchas gracias a Elisa por recibirnos y a Daniela por estar aquí. Daniela Pastrana, bienvenida, periodista especializada en derechos humanos. Pues yo encantada de estar aquí con más mujeres que hombres. Así es, así es. Yo aquí Haciendo mayoría. Yo aquí nomás soy un agente de tránsito. Apabullando. Nomás doy la palabra así. ¿Con qué temas empezamos? Hablaban de lo que ha sucedido en El Paso, de toda esta situación terrible. ¿Con qué quieren empezar, por favor? Pues sí, yo creo que es el tema que desde el fin de semana nos tiene consternados, ¿no? A todo México, y yo creo que también a parte de Estados Unidos, y si no, pues tendría que tenerlos de esa manera. Me parece que así es. No únicamente las muestras de rechazo a lo que sucedió se han dado de este lado de la frontera, también allá, sobre todo, por supuesto, algunos demócratas, el alcalde Beto O'Rourke, que fue tremendo, durísimo, contundente con las críticas que hace al discurso de Donald Trump y que ha sido parte de esta dinámica de azuzar a los pues ya extremistas y estos supremacistas que se hacen llamar así en Estados Unidos. Creo que la reacción de México, por lo pronto, me parece que ha sido también contundente y correcta, sobre todo en el primer video que vimos de Marcelo Ebrard, que no dejó ahí duda alguna de la postura del gobierno, y también se dijo de esa manera, que era la postura del gobierno federal. Y por supuesto allá en Estados Unidos, Marta Bárcenas también muy fuerte, muy dura, contundente y clara de lo que esto significa. Es el primer ataque de esta naturaleza, de estas dimensiones, un ataque terrorista del supremacismo blanco en Estados Unidos, dirigidos a mexicanos, mexicanas y a mexicoamericanos, mexicoamericanas. ¿Cómo ves la situación, Daniela Pastrana? Bueno, pues nosotros justamente acabamos de publicar el sábado una entrevista con Ted Lewis, que es el director de Global Exchange, en la que advertía realmente, premonitoriamente, que el discurso de odio de Trump nos estaba llevando o nos iba a llevar a masacres. A mí me impresionó mucho porque es una entrevista que nos envió un reportero Causa el miércoles, y entre que varias cosas la publicamos el sábado en la mañana. Y el sábado pues teníamos pues lo del Paso y luego todos los tiroteos después que hubo, pero concretamente lo del Paso. Es algo que se estaba previendo, es algo que se estaba visualizando que podía pasar, es algo que hemos estado o que se ha estado alertando, que no es un asunto nada más de Estados Unidos, es un asunto de lo que está pasando en el mundo, estos discursos de odio, esta incapacidad para crear puentes, para tender puentes de diálogo, para ver las cosas entre ustedes y nosotros, que finalmente pues lleva a esta situación que es gravísima. Yo coincido en que la posición de México ha sido correcta, pero también estábamos muy emocionados al principio de la crisis de los aranceles con la primera carta, ¿verdad? Y luego ya no estamos tan emocionados con lo que ha pasado después, entonces yo me lo tomaría como con mucho cuidado, ¿no? O sea, la situación es muy complicada, tenemos una enorme dependencia económica de Estados Unidos, tenemos también una serie de relaciones, bueno, había por lo menos 7 personas, bueno, hay 7 de las personas muertas son de Chihuahua, pero estaban en Juárez, y todos los que tenemos familiares en Juárez sabemos que la relación, el Paso Juárez es de ida y vuelta todos los días, y pues la cosa es muy, muy, muy complicada, ¿no? Entonces,
yo creo que va a ser un gran reto para el gobierno esta situación. Ya son 8 los muertos con una persona de Zacatecas. Nancy Flores, por favor. Pues sí, terrible, ¿no? Yo creo que es una de las noticias más terribles que hemos tenido en los últimos días, sobre todo que, pues exacto, viene a confluir todo el discurso de odio de Donald Trump en esta acción. Esperemos que no se repita, sin embargo va a ser muy difícil que no se repita, sobre todo por el tema de armas. Esa es una realidad que hay en Estados Unidos, que las armas se venden con tal facilidad. Walmart en sí ha sido una empresa muy beneficiada por la venta de armas porque es distribuidora, o sea, no te piden identificación, tú vas y compras en cualquier lugar un arma y este joven, porque la verdad es que es muy muy joven la persona que cometió este ataque brutal contra mexicanos, pues seguramente tuvo la facilidad de adquirir estas armas por precisamente el mercado que hay allá, ¿no? Entonces yo creo que sí es momento de puntualizar el tema en las armas, en el descontrol que hay en Estados Unidos sobre esta temática, en el negocio mismo que es las armas, ¿no? Y también pues toda la repercusión que tiene en México. México ha recibido muchísimas armas que también se venden legalmente allá, pero cruzan ilegalmente hacia el país. Y ahí nuevamente Donald Trump es un actor importante que ha apoyado, que han querido tratar de legislar en relación a las armas, pero es muy poderosa la Asociación del Rifle y todas estas personas que además encajan con un perfil así, ¿no? En donde pues tienen mucho dinero, tienen mucha influencia política, tienen mucho poder y también ha sido renuente en entrarle al tema y legislar sobre este caso allá en Estados Unidos, que es tema de las armas. Y yo diría que hay varias cosas que sí tendremos que ser muy puntuales. Está el discurso de odio fomentado por Trump, pero está el odio, ¿no? O sea, hemos hablado mucho de que existe este discurso de odio, pero a ver, existe el odio y es azuzado por este discurso de odio, y existen los racistas y existen los xenófobos y existe, ¿no? O las personas xenófobas y las personas racistas y las personas discriminadoras en los Estados Unidos. Es una realidad terrible, contundente, que además se agudiza, lo decía Dolly Esteves muy claro en el enlace que hizo hace unos momentos contigo, Julio, que terrible, dice, es que esto ya ha sucedido a distintos grupos y distintas comunidades en Estados Unidos, a la comunidad de raza negra, a las personas homosexuales, a las minorías en general. Es decir, tarde o temprano nos iba a alcanzar esta ola de odio que existe y que es fomentada por el discurso de odio de estos odiadores. Parece trabalenguas, pero hay que decirlo tal cual. Es decir, Donald Trump manifiesta este discurso porque él es racista, porque él es xenófobo. Es decir, ahora se muestra con una faceta pues muy amable ante la tragedia contundente y el asesinato de personas inocentes y de gente que además me llama la atención porque este joven de 21 años, que por cierto en Estados Unidos en algunos estados todavía apenas a los 21 años pueden tomar alcohol y demás, ¿no? Se considera mayor de edad, pero desde antes pueden utilizar armas, ¿no? Lo que decías, ¿no? Si hay que comentarlo. Bueno, me llamó mucho la atención y me parece que le agrega más dramatismo cómo él se traslada a un lugar en donde claramente viven mexicanos y mexicoamericanos, como es El Paso, para acabar con ellos, diciendo que es la invasión, ¿no? Gente que lleva ahí generaciones arraigadas, por supuesto, este tránsito de muchos mexicanos de Chihuahua hacia Texas, que van y vienen. Él sale de su comunidad para ir a atacar a quienes viven, residen, conviven en este lugar desde hace tantos años. Y que los están invadiendo. Y yo quiero agregar, o sea, ese odio, esa xenofobia, eso todo es de estadounidenses que se creen que tienen supremacía
por ser blancos hacia mexicanos, pero es de mexicanos hacia centroamericanos y hacia extranjeros. Ese mismo odio del que nos estamos quejando ahora, del que estamos padeciendo y sufriendo, es el que hemos visto en el último año a partir de estas caravanas que ha habido de migrantes centroamericanos, y donde también dicen que nos están invadiendo, también dicen que nos van a están quitando el trabajo, que nos van a quitar el trabajo, la casa y todo lo que no tenemos. De todas maneras van a venir y quitárnoslo. Bueno, es esas mismas expresiones xenófobas. De hecho, ahorita estábamos platicando antes de entrar aquí al programa, hablábamos de las cartas, que yo les decía, bueno, ahora todo el mundo quiere limpiar su imagen con cartas, ¿no? Y estábamos hablando de la publicación que nosotros tuvimos de una denuncia que hay contra la Procuradora Federal de Protección a los niños, niñas y adolescentes en el DIF, en la Comisión de Derechos Humanos, por unos WhatsApps que hubo internos de funcionarios en los que ella expresaba o tenía expresiones, según esta denuncia, muy racistas. Decía que eran caníbales las personas africanas que estaban en el albergue amotinados, ¿no? Entonces, vamos, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de estos odios, ¿no? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de racismo y de qué estamos hablando cuando estamos hablando de xenofobia? Es la misma que nosotros sufrimos, la misma que nosotros reproducimos frente a otros que vemos que pues nos van a invadir porque efectivamente están saliendo de sus países, porque es insostenible la situación en sus países, como lo ha sido insostenible para mucha gente, la que vive en Tamaulipas, por ejemplo, la que vive en Juárez mucho tiempo, la situación en este país. Entonces, pues yo creo que es una cosa que nos debe alertar a todos, ¿no? Que nos debe preocupar a todos y que nos debe hacer poner atención en justamente estas separaciones y esta incapacidad de dialogar. Y sobre las armas, en 2016 justamente TED organizó una caravana que iba de Honduras a Estados Unidos con este discurso, con esta idea de incidir en los políticos de Estados Unidos en el tema de las armas, ¿no? Y lo que nosotros alcanzamos a ver es que eso es muy difícil, porque pues creo que la cultura de las armas en Estados Unidos es algo así como la de la Virgen María en México, ¿no? O sea, la Virgencita de Guadalupe, más bien, ¿no? La María, es una cosa que está en todos los hogares. Bueno, ahí el asunto es un asunto tan cultural, tan arraigado, tan el derecho a yo estar armado para defenderme, que es muy difícil. Y el negociazo claro, de las armas, ¿no? El negocio de los políticos, de los empresarios, pero es muy difícil que permee esta idea de no utilizar las armas. Ayer mismo había un video circulando, ¿no? Del niñito que estaba feliz con un arma. Qué cute, ¿no? Decía que qué bonito, qué curioso, que le decía a una señora y ves cómo está manipulando el rifle de asalto un pequeñito y de ay, qué lindo, ¿no? Qué tierno. Eso es lo que decía la señora. Nancy. Sí, bueno, en el tema de las armas sí sorprende que la sociedad allá defienda tanto lo que consideran un derecho, ¿no? Estar armados todo el tiempo. De hecho, hay estadísticas que marcan que más del 70% de esa población está a favor de las armas. Es una sociedad que sí está muy compenetrada con el uso de armas, que es, de hecho, padres le enseñan a sus hijos desde pequeños, como este caso del video, ¿no? Que les parece gracioso, les parece natural o hasta bonito que niños estén manipulando armas y que al final acaban, 13, 14 años, ha habido masacres en colegios, ¿no? Allá. Columbine. Exactamente, y esto es terrible, o sea, nos habla también de, que hay una sociedad que hasta cierto punto ha enfermado, ¿no? También por esto, tienen una enfermedad ya. El otro asunto también es, lo de la xenofobia que hay en México, que es muy grave, es verdad, que este mismo discurso que se le atribuye en Estados Unidos a los mexicanos, aquí en México se le atribuye a los centroamericanos, ¿no? Decir que son malos, son violadores, están armados, son delincuentes, van a venir aquí, nos van a amedrentar, etcétera, pues es muy grave también. Y sí, claro que es una llamada de atención, o sea, no podemos estar pidiendo a Estados Unidos o a esa sociedad estadounidense que nos trate mejor cuando nosotros mismos somos incapaces de ser solidarios con todas estas personas centroamericanas. Y aquí en estos temas yo creo que también vale la pena ser como muy claros en
en el discurso. Hemos criticado en esta mesa, Julio, no estamos de acuerdo, por ejemplo, en la militarización, en cómo se han ido hacia la parte sur, en estas imágenes en donde vemos a la Guardia Nacional tratando de impedir a una persona, a una señora, a su hijito, en donde están llorando, por favor déjenme pasar, en habernos convertido en ese muro humano militar, ¿no? Para Donald Trump. Lo hemos dicho, pero de ahí a escalar y decir que el presidente, o querer comparar al presidente López Obrador con Donald Trump ahorita, después de esta masacre, como lo han hecho políticos y personas que han querido sacar raja de la tragedia, me parece muy indignante también. O sea, también me parece terrible lo que estamos viendo en las redes de cómo muchos empresarios, políticos, sobre todo he visto a gente de distintos partidos o de la oposición querer comparar a Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump en este caso en particular. Y me parece que, híjole, hay que ser muy cuidadosos también con esos excesos que parecen más propaganda de distintos grupos políticos o empresariales que realidad, ¿no? Sí, queriendo equiparar el discurso de odio de Donald Trump con el discurso de odio que le asignan al presidente López Obrador, y de ahí deducir que las mismas causas que provocaron masacres en Estados Unidos podrían llegar a generar esa violencia y masacres también, bueno, por discurso hasta de odio. Periodistas, ya me acordé, Sí, vi un tuit por ahí de uno que sí. dice, ya al rato van a matar. Ay, bueno, Sí, ya sí, ni sí, lo sí, repito. sí, Ya ni lo repito. O sea, de veras, unas sandeces, Así es. Julio, que dije, hay que ser un poco Bueno. más cuidadosos, sobre todo en estos casos tan Sí. delicados, tan tristes y dramáticos, ¿no? Vamos entrando a los terrenos de la política interna, que también está Sí, movidito sí, todo sí. el asunto. ¿Qué otro tema, Daniela Pastrana? Pues que estábamos con eso de las cartas, te digo, y era esto porque justo después nos mandaron por tweet una carta de la procuradora diciendo que ella es incapaz de expresar algo así y que pues seguramente era una información falsa de alguien que la quería atacar y que pues tenía su número ahí registrado con su nombre en los WhatsApps, quién sabe por qué, ¿no? Y pues ese es el tema, ¿no? Que tenemos ahora, ¿no? inauguramos la época de las cartas. Sí, el presidente inició Ajá. con sus cartas a todo el mundo, al G20, a Trump, Ajá. y ahora todo el mundo manda Sí, cartas. sí. Tenemos estas cartas. Pues la de hoy de Rosario Robles, la de Duarte, a mí realmente me indignó. O sea, realmente me indignó. Me parece que Duarte es... yo no quiero creer ni aceptar esta idea de que debe estar fuera de la realidad y que está loco. No. O sea, es un hombre que ha hecho mucho daño a mucha gente, que tiene una responsabilidad enorme que cumplir y que no podemos estar aceptando que salga cínico, con estas cartas de yo tengo, ¿no? O sea, esta imagen en la que me están atacando y en la que están poniendo, o sea, después de todo lo que hizo, venir con esas cosas, a mí me parece... realmente, bueno, a veces me quedo hasta muda de que no sé realmente cómo tiene uno que reaccionar. Ya, miéntasela. Aquí entre nos. Aquí pagamos la multa, no te preocupes. Échale una mentada al tal Duarte. Oye, es que a veces las cosas son tan duras que uno se queda, o sea, cuesta trabajo empezar a aterrizar y decir qué es lo que quiero decir exactamente, porque uno tiene así, ¿no? Tantas cosas, tantas ideas en mente. Nancy Flores. Justo ahorita, Elisa, que decías que es un cínico, yo creo que hasta la palabra cínico le queda muy corta. O sea, este personaje de plano, ¿no? O sea, hay una evaluación de que al menos 62,000 millones de pesos del erario federal que le fueron transferidos fueron desviados o que no se encuentra el destino, más lo que de su propio presupuesto estatal se desvió, ¿no? Como para que ahora diga, yo desconozco esos departamentos de Estados Unidos, yo no tengo esas propiedades, yo fui bueno y santo. Le falta decir, yo no fui gobernador de Veracruz, Sí. y eso sí sería real, o sea, nunca gobernó Veracruz, ¿no? O sea, lo único que hizo fue saquearlo y aplicar una mano a través de sus agentes de la policía, agentes del orden, Arturo Bermúdez, claramente. Claro. Generar una especie de terror para poder seguir saqueando el dinero de las arcas públicas. Eso es lo que hizo. Entonces, me parece inaceptable. Me parece inaceptable también que
no sé cómo decir qué papel están jugando en estos momentos los jueces. Creo que no estamos viendo muy bien lo que está pasando con el Poder Judicial, con lo que están haciendo los jueces, que todos estos funcionarios de la administración de Javier Duarte que fueron detenidos no solo por desvío de recursos, sino por desapariciones forzadas, que son crímenes de lesa humanidad, que son crímenes gravísimos, terribles, atroces, y que fueron detenidos y que ahora están libres, prácticamente todos, porque pagaron fianzas de 15,000 pesos, y yo no sé cuánto vale la vida de una persona o de muchas personas que desaparecieron y que hicieron estas cosas atroces en la Academia de Policía, en el Lencero, y que están libres, ellos, como si nada, y Duarte alegando inocencia y pureza absoluta. Me parece increíble, y creo que no estamos viendo bien lo que está pasando con el Poder Judicial y por qué están permitiendo que estas cosas ocurran. Nancy. Sí, el Poder Judicial yo creo que tiene una cuenta pendiente con la sociedad mexicana, porque lo que menos hay aquí es justicia. O sea, sin duda se ha prestado a muchas componendas, un poco también que es cierto que las leyes no están aptas para sancionar o castigar la corrupción, pero también es cierto que ellos mismos se corrompen, ¿no?, a la hora de tener estos grandes personajes en el banquillo de los acusados. Yo creo que sí es fundamental que también haya una limpia en el Poder Judicial, porque ahí sí va de por medio la vida de las personas. Y en estos casos tan terribles, sí, o sea, no solamente son las desapariciones forzadas, precisamente en la carta de Javier Duarte se refería al caso Narvarte, ¿no?, y la mano que siempre se vio ahí, y en realidad nunca se investigó a fondo esta línea, ¿no?, que era fundamental. Las familias lo pidieron todo el tiempo y realmente nunca se investigó. Y yo creo que lo piden. Los papás de Rubén Espinosa acaban de estar el miércoles en Jalapa. La primera vez que ellos salen, porque siempre habían salido sus hermanas, es la primera vez que salen porque no se ha investigado nunca. O sea, puede ser que no sea el vínculo y que Javier Duarte no tenga pero nada que lo ver, investiguen. pero nunca se investigó algo que él dijo 2 años. Dijo, me van a matar, ¿no? Si me matan, pero va a ¿qué ser tal responsabilidad de Javier sí. Duarte, y lo matan y pasan 4 años y no se investiga esa línea. Pero Eso ¿qué tal es se increíble. filtraron expedientes? Claro. Desde las autoridades, Sí, claro. para dar su punto de vista, Sí, sí, desde con la todo. Procuraduría Sí, Capitalina, sí, que por cierto, yo tengo pues conocimiento de que ahí dentro de la Procuraduría están sorprendidos de la cantidad de vínculos que existía y esta corrupción que permeaba en la institución, Incluso me han dicho que más que en el tema de Secretaría de Seguridad Pública, más que en el tema policíaco, en el tema de la Procuración de Justicia. ¿Y qué tal? Se filtraban ahí, sí, para dar sus puntos de vista, ¿no? Lo filtraban a periodistas. Y hablando de la Procuraduría, lo que yo diría también con el tema de los jueces es que están engarzados, y aquí tenemos que distinguir en quienes han hecho una buena labor, quienes no lo han hecho, quienes están también coludidos con los propios políticos y con los propios delincuentes, y quienes han realizado una buena labor, o quienes quieren realizarla y no pueden porque, y ahí viene este enganche con las procuradurías, porque no hay investigaciones que tengan un sustento sólido, y que también, creo yo, eran parte de estrategias, o han sido parte de estrategias para poder a lo largo del tiempo que se caigan las propias investigaciones y que los jueces no tengan herramientas para poder dar sentencias condenatorias a quienes han cometido delitos o presuntos criminales, ¿no? Creo que ahí está muy enganchado el tema de procuración de justicia con impartición de justicia, y en algunas ocasiones vemos que no sabes de dónde viene el quiebre, de tal manera que permitan que salgan totalmente impunes y que la impunidad en el país esté en el 95, 96, 97% de impunidad. Y también nuevamente, por cierto, lo decía Dolia muy bien, dice, está pidiendo Estados Unidos que se extradite a este tipo que balaceó en el Walmart de El Paso. Dice, pero ¿para qué? Si sabemos que en México la justicia es un chiste. No lo dijo así, pero bueno, lo dijo con otras palabras. Dice, aquí la impunidad es la reina, ¿no?
¿Para qué quieren extraditarlo? Antes de irnos a un corte comercial, les menciono que tenemos 7,500 espectadores en vivo al mismo tiempo en la transmisión de YouTube, que es un muy buen número. Saludos. Saludos Sí, a todos. saludos. Gracias por estar Qué bien. y con muy buenos comentarios respecto a la mesa de las mosqueteras. Y para cerrar, nos dice el usuario Perseo Fer que tal vez la palabra que estamos buscando para definir a Javier Duarte de Ochoa es siniestro. Nancy Flores, para Podría. cerrar, siniestro. Sí, claro. Yo creo que el caso de Javier Duarte es un caso emblemático de la corrupción donde él hizo un cálculo. Él calculó si voy a la cárcel, cuánto tiempo voy a estar, a quiénes puedo implicar, en fin, salvar a mi familia, que es lo que hizo su esposa o exesposa, no sabemos. Precisamente se libró la cárcel por todas las negociaciones que hizo Javier Duarte. Y en esto que comentaba Elisa, también es un caso emblemático el papel de la Procuraduría General de la República en torno a la caída de los casos en contra de él. Todos los delitos se van cayendo por el fracaso en las investigaciones de la Procuraduría General de la República. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos en esta espléndida mesa de mosqueteras. Gracias, ahorita regresamos. Seguir en sintonía. Recuerde que tenemos un teléfono multilínea, el 5259-1197. Son las 2 de la tarde con 39 minutos y reanudamos la muy famosa mesa de las mosqueteras con Elisa Alanís, Nancy Flores y Daniela Pastrana. ¿Qué otro tema quieren tocar? Con toda libertad, por favor. Bueno, a ver, vas, ¿quién Nancy, es la vas. primera? Estábamos hablando del asunto de los medios, cartas. ¿no? Del asunto de... Adelante, Dios, adelante. empieza. Éntrale. Ahí va, Nancy, Daniela, vas. ándale. Ánimo, ya es lunes. No, bueno, claramente hay un tema también de responsabilidad de cómo estamos cubriendo. Hay muy poca, creo que ha habido muy poca capacidad autocrítica en general en los medios de comunicación, en el sistema de medios mexicano, para no definir o para no hablar de uno.
hay muy poca autocrítica en función de cómo estamos cubriendo, de cómo estamos viendo los problemas, de cómo estamos abonando a la polarización nosotros, porque es muy fácil decir que si el presidente abona la polarización y compararlo con Trump, cuando claramente no es comparable, o sea, se la pasa diciendo que no hay que atacar a los migrantes, o sea, puede tener acciones que no nos gustan y puede tener decisiones que no nos gustan, sí, y puede ser decisiones que tenemos que cuestionar, pero claramente no es un discurso similar ni de cerca. No, para nada, para nada. Y lo que sí hacemos nosotros es abonar a la polarización, y el abono que ponemos los medios de comunicación, ese sí no lo vemos, ese sí no lo cuestionamos, ese sí no lo preguntamos, no decimos por qué de pronto también uno ve las portadas y dice, hay una cosa muy buena, que parece que ahora ya no hay línea, ¿no? Porque ves las portadas y ya no las ves todas iguales, solo que uno dice una cosa y el otro dice la contraria de la misma situación. Oye, entonces de pronto ¿a quién le crees? Pero de todos modos, qué bueno, o sea, eso significa que sí han bajado el tema de la publicidad oficial, ¿no? Bueno, queda muy claro que ya no hay línea, ¿no? Porque de pronto no ves las portadas y dices, no está así. Porque luego ahora han soltado planas y inserciones de publicidad, pero de repente a ciertos medios. Ciertos medios, ¿verdad? Pero bueno. Sí, pero se ve que ha disminuido el tema de la publicidad oficial. Oye, ¿y la no oficial? Me imagino que también ha disminuido de todo eso de bajo la mesa que circula y que, no, se ve que ya hay como una mayor apertura y no hay una presión. Y eso sí también lo sé de primera mano, de lo que me han dicho en distintos medios, no existe esta presión que existía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que traía a los medios, muy bien aceitados, pero también con unas presiones y una censura absoluta, o sea, sí, o bueno, no sé si absoluta, pero sí unos intentos de censura tremendos. Daniela, intentos, no hubo sablazos enormes y también intentos de censura y censuras claras en las administraciones pasadas, en la de Felipe Calderón, y no veíamos a los medios reclamando con esta firmeza y con esta enjundia lo que hiciera o no el presidente. Sabíamos entre nosotros que de pronto ya le habían quitado toda la publicidad del año a proceso, o que ya había pasado no sé qué, pero nadie decía nada, ¿no? Y eso es una cosa que tendríamos que nosotros estar evaluando, valorando, definiendo, porque pues la situación en este país está muy delicada. Yo no sé si, o sea, ¿qué tendría que pasar para que nos demos cuenta que estamos, o sea, en el lugar más difícil, en el lugar más equivocado, en el lugar más complicado, como en estos juegos de los palitos chinos, en los que tú tenías que sacar así el palito y si le movías tantito de más se caía todo lo demás, ¿no? O sea, así estamos, ¿no? Entonces, de parte de los periodistas, sin dejar esta posición crítica, sin dejar de ver lo que no se puede ver, sin dejar de ver las fallas que hay en el sistema o en este modelo de como plan de migración emergente, que no es ni tan emergente porque ya estaba echado a andar desde antes, que sí están usando a la Guardia Nacional para atacar a los albergues y no a las casas de seguridad, o sea, no están encima de las casas de seguridad, sino de los albergues de migrantes. O sea, uno puede ver las cosas y cuestionarlas y criticarlas. De ahí, ¿no?, a sumarnos y a echarle, diríamos, más gasolina al fuego, más cerillos a la realidad que ya está suficientemente incendiada. Yo creo que sí tenemos que hacer una revisión de qué estamos haciendo y de qué periodismo y de qué país queremos. ¿Qué opinas, Nancy Flores? Sí, pienso que hay una falta de autocrítica en los medios, ¿no? Que hay también un desencanto de la sociedad mexicana hacia nosotros en general, ¿no? Todos los ataques como prensa fifí que se han replicado en muchos sectores sociales tienen que ver con ese desencanto hacia la prensa, porque la prensa también, hay que decirlo, ha sido negativa para ciertos sectores, ¿no? Que se cubren, por ejemplo, las marchas, ¿no? Al decir son delincuentes, cuando en realidad están peleando por algo justo, ¿no? Ese tipo de coberturas ha dañado muchísimo el papel del periodismo. Y sí, hay que ver hacia dónde apunta, porque finalmente el objetivo del periodista o del periodismo en general es que las cosas que están mal cambien. Y cambian para bien de las mayorías. Y eso en realidad no se refleja en la mayoría de los medios de comunicación. No están muchos colegas o
personas que venden su pluma, realmente comprometidos con la sociedad. Y si hace falta mucho mirar hacia adentro también para saber en qué hemos fallado y cómo podemos retomar un buen camino y hacer nuestro papel, ¿no? Y fíjate, Nancy, ahorita que comentabas eso, y lo ligo con lo que platicábamos al inicio de la charla, en donde en las cartas, en estas envíos epistemológicos. Epistolares. Ya te pusiste filosófica. Epistemológicas, deontológicas, a través de las cartas epistolares, lo que comienzan a decir, lo que es una constante es: me golpean, los medios me golpean, los periodistas pegan, a ver, ¿no? Yo creo que aquí que quede también muy claro que hay muchos periodistas que realizan una labor estupenda de investigación, que han puesto sobre la mesa los temas más importantes, que se toparon con pared en la Procuraduría General de la República y con las instituciones y con la colusión de autoridades que han permitido el saqueo del país, por ejemplo, ¿no? Y ahora dicen me golpean. Entonces, nada más que quede claro, ¿no? Los periodistas, no los que se dicen periodistas y venden la pluma, los periodistas no golpean ni aplauden, sí, realizan su labor, ¿no? Y en muchas ocasiones es una labor editorial de opinión, en columnas de opinión, y muchas en procesos de investigación, en periodismos de investigación, o reporteando, o simplemente informando y dando la nota y poniendo todas las posturas. Pero eso también que quede claro, porque es ya muy fácil también en estos discursos y en estos temas, es que me están golpeando. Es que es muy curioso, ¿sabes? Porque justamente estos personajes de la política utilizan los argumentos que usa la gente, y con toda la razón, porque efectivamente el periodismo en México ha estado mucho más ligado a los grupos de poder que a la gente. Uh-huh. Entonces utilizan esos argumentos, ¿no? Y entonces es muy fácil ponernos a todos en el mismo nivel, y creo que debe llegar el momento en que digamos, no estamos en el mismo nivel, no somos lo mismo unos que otros, así como López Obrador de pronto dice, no nos pongan en el mismo saco. Yo también digo, a mí no me pongan en el mismo saco de ciertos personajes que dicen que son periodistas, que están golpeando y que están haciendo una cosa que no es lo que yo creo. Y que han hecho negocios, ¿no? Y que han recibido recursos y que, en fin, ¿no? Pero ellos utilizan este argumento para decir, es que es la prensa que me está golpeando, y entonces nos ponen, y es muy fácil poner a los periodistas o al gremio o a la prensa en el papel de los malos de la historia, porque para mucha gente hemos sido los malos de la historia, para mucha gente somos un problema más y no una forma de solucionar o una puerta donde pueden presentar sus denuncias. Entonces, pues esto es muy fácilmente, ¿no? Agarrando esa generalización y diciendo, bueno, pues de por sí es bien fácil creer que la prensa vendida o la prensa lo que sea, pues entonces me golpean a mí, que soy pobrecito, encarcelado, preso político, y que realmente pues, soy poquito más que Jesús de Nazaret, ¿no? Javier Duarte, preso político, libertad. Así las marchas, ¿no? Nancy. Sí, nada más complementar esto con lo que está pasando también en el gremio, que la semana pasada tuvimos 3 periodistas asesinados, que es muy terrible, claro, ¿no? Y que no hay un acompañamiento de la sociedad hacia la prensa precisamente por esta desconfianza que se ha generado a lo largo del tiempo, ¿no? Ahí, Nancy, sabes, yo creo que sí tenemos que tener mucho cuidado. En la red de periodistas lo hemos hecho de verdad con muchísimo cuidado durante muchos años, para tratar de, antes de asustarnos con cuántos son, antes de asustarnos con las cifras, tratar de entender cuáles son las historias de los periodistas, porque justamente lo que ha pasado es que en este ruido enorme que hay digamos, en el espacio del debate público, entonces empezamos a juntar a todo, ¿no? Y de pronto te has dado cuenta que cuando vas e investigas un poquito, pues no, o sea, era el señor que hacía fotos para la boda, que es igual de malo que lo maten, o sea, entonces es igual de malo que maten a quien sea, que desaparezcan a quien sea. O sea, el tema de la violencia en este país es intolerable, y deberíamos ser intolerantes con esto, pero no es, o sea, el inflar, eso es una discusión que tenemos incluso con otras organizaciones de libertad de expresión. O sea, inflar y poner, es el sexenio que más periodistas, y hay 16, y hay 25, y parece que es como handicap, ¿no? Prueba de a ver quién tiene las cifras más altas. ¿El criterio cuál es? El que por el ejercicio periodístico sea
asesinado, sea vulnerado, sea silenciado? O sea, cuando tienes indicios de que puede haber sí, sido por algo por así, el ejercicio sí, periodístico. cuando su actividad central es el periodismo, ¿no? Porque, por ejemplo, hay ciertos casos en los que fue periodista hace 10 años y ya era funcionario público, que es el caso es de el ahora último caso, de un ¿no? colega Del más de un reciente, Guerrero, sí. que mucho tiempo después, en alguna cosa el servicio público mantenía cierta relación. En este país, sobre todo en los estados del sur, es bastante común que el periodista en sus ratos libres le haga el trabajo de comunicación social al diputado o algo así, o que incluso en algunos estados que los políticos completen la nómina del medio. Sin embargo, ¿no? perdón, Entonces, Daniela, sin embargo, a lo que voy es México, nada más que creo que sí tenemos que hacer esa separación, sí, porque es que si no terminamos. Nosotros hicimos aquí una gran evaluación de que eran esos 3 casos, decidimos considerar el de Veracruz por una serie de cosas que tendría que ver con el área de libertad de expresión, pero sí creo que tenemos que ser muy cuidadosos con eso, porque de por sí México es un lugar imposible para hacer periodismo. Sí, a eso iba. O sea, sin embargo, o sea, tú podrás tener todas las dudas que creas convenientes respecto de si una persona es o no es periodista. Eso te lo quedas tú, ¿no? Yo, por ejemplo, no diría tal o cual si es periodista, porque a mí yo creo que no es mi papel estar diciendo quién sí es periodista y quién no. Lo que es una realidad es que México sí es un país sumamente complicado para ejercer el periodismo. Sí ha habido una serie de ataques a la prensa sistemáticos desde hace mucho tiempo, que no se frenan con la Cuarta Transformación, que no cambian, que no se modifican, que continúan, ¿no? Y esta realidad sí nos afecta a todos como gremio, y yo creo que sí hay que poner mucha atención en esto, y que además nosotros seamos los que damos la espalda a esos también otros periodistas, me parece muy grave. O sea, me parece muy grave que nosotros mismos digamos, no, pues a esta marcha no voy porque quién sabe si era periodista, ¿no? Porque entonces seguimos atomizados, seguimos sin ser un gremio solidario con otros periodistas y seguimos contribuyendo al clima de violencia que ya está pues de por sí en el país. Pero hay una diferencia enorme, no es no ser solidario, porque yo creo que si un grupo ha sido solidario, no, yo estoy absolutamente convencida de que hay que pedir y hay que demandar las investigaciones justas, y que nosotros no estamos para juzgar si era un periodista con buenas prácticas, malas prácticas, lo que sea, pero sí tener como mucha claridad en lo que estamos hablando, porque también es cierto, y eso hay que decirlo, que hay mucha gente, cualquiera puede tener un gafete de periodista, ¿no? Y hay muchos casos, y esos los hemos visto y los hemos documentado en este país, en los que un personaje ligado a un grupo criminal, de pronto, ¿no?, empieza a ser periodista porque abrió un Facebook. Claro. Y entonces, con esa cara de yo soy periodista, se dedica a extorsionar a los propios periodistas, a hacer el enlace del grupo criminal con los periodistas, a atacar a los propios periodistas. Y a la hora que hay una acción, y eso ha ocurrido, ocurre, es imposible negar que en este país hay ese tipo de cosas, entonces vamos y todos lo defendemos. Sí. Y entonces es bastante, también es, digamos que hay que hacerle honor a la memoria de los periodistas que han sido afectados por su trabajo, como para meterlos a todos en ese mismo paquete, porque si no tenemos un buen diagnóstico tampoco vamos a tener una buena solución. Ese es el punto. Está en un momento interesante, y las pausas comerciales tienen ese sentido de la oportunidad de entrar en momentos como estos. Vamos a una pausa comercial.
7 con la mesa de las mosqueteras. Pero ¿qué creen ustedes? Que tenemos una gran compañía, iba a decir sorpresa, pero no, está muy anunciado. Estamos muy contentos de que esté con nosotros quien estará a cargo del siguiente programa, que es ni más ni menos que Ricardo Rafael. Querido Julio, muchas gracias. Qué feliz. Bienvenido. Muy contento. Muchas gracias a las mosqueteras. Y pregunto, ¿usted es D'Artagnan? Todos habíamos dicho. Eres D'Artagnan. Me dicen que no, que soy un gañán, más que D'Artagnan. ¿El lunes o el viernes? Porque uno es gente distinta. Yo de lunes a viernes. El viernes empiezo a resurgir y ya me vuelvo gente decente, pero entre semanas soy gañán. Nancy, muchas gracias. Daniela, muchas gracias. Elisa, Hoy por felicidades. Ser mis hadas madrinas. Hoy estoy contentísimo. La oportunidad que me da Grupo Radio Centro es muy feliz y espero estar a la altura de lo que se está convirtiendo este grupo, estas estaciones, esta capacidad de aportar contenido, mirada, perspectiva, en una época que no está fácil de leer. Y miren lo que pasó el fin de semana, para decirlo rápido. Sí, pues de eso estamos ahorita, justamente hablando de todo lo que sucede en este ambiente. Así del quehacer periodístico, de lo que viene. Yo creo que, no, antes que nada, felicidades. La barra que están consolidando me parece que está marcando algo muy importante y será parte de lo que hemos comentado aquí en esta mesa de el ejercicio periodístico responsable, plural, abierto, ligado a la sociedad, ¿no? Que tanto necesitamos en estos tiempos, pero que tanto hemos necesitado también anteriormente, ¿no? Entonces, felicidades, querido Ricardo, felicidades, Julio, también por ese fichaje. Y felicidades a Juan Aguirre Abdo y al Grupo Radio Centro. Sí, don Francisco Aguirre también, con esta gran oportunidad. Y la verdad, la confianza con esta instrucción, Julio, que nos han dado de construir periodismo con credibilidad. Así es probable que en estas fechas sea lo más difícil. Y vaya que resulta complicado. Déjenme, les presumo un poco con qué voy. ¿Me permites cantar? Como decimos aquí en el argot. Viene. El previo. Sí. Traemos previo. Viene alguien que nos va a poder explicar qué está pasando con el PRI. Ándale. Hay elección interna para la presidencia y pues alguien que defeccionó de esa ruta, José Narro Robles, nos va a poder compartir su mirada sobre este proceso y sobre su reflexión, no solamente para renunciar a esa carrera, sino también a su partido, que estuvo ahí por más de 45 años. Tenemos también hoy como invitado vía telefónica, José Narro estará en cabina con nosotros, vía telefónica tenemos a Ricardo Monreal, que trae justamente una discusión sobre qué se vale y no se debería valer en los medios, sobre todo relativo a la violencia, ¿no? Ahora hay una discusión sobre si las teleseries que nos presentan como narcotraficantes deben mantenerse o no, y después de lo que hemos visto, justamente a partir de lo que este joven asesino, joven terrorista presentó, qué pasa con las plataformas cuando están justamente divulgando violencia. Tenemos también hoy, por obligación de tratar el tema, a Jesús Esquivel, es el corresponsal de Grupo Radio Centro, ha estado ya aquí el día de hoy, para darnos su mirada no solamente sobre el acto terrorista del sábado, sino también sobre el discurso hoy del presidente Donald Trump, donde cambió el registro. Cambió de manera importante, creo que leyó muy claro que no podía montarse él en el discurso de odio, sino combatirlo. Por cierto, en algún lugar es una buena noticia dentro de todo el mal que estamos observando. Hablaremos de esto, también de la coordinación que están teniendo los gobiernos federal y estatal, Estado de México. En fin, Jorge Javier Romero nos trae una buena reflexión sobre las cuentas congeladas de doña Rosario Robles y Emilio Cebadúa. En fin, está sabroso el programa Periodismo Ras de Suelo, aquí todos los días, de lunes a viernes, de 3 a 5. Bueno, pues es espléndido lo que viene aquí. Los invitamos a continuar con este programa. Continúa la transmisión en YouTube, en Grupo Radio Centro, donde ustedes pueden darle continuidad a este programa. Sigue en YouTube la transmisión y desde luego en esta cabina donde damos la bienvenida a Ricardo Rafael. D'Artagnan, muchas gracias por tu generosidad, tu amistad. Gracias a ustedes tres. Gracias, Elisa. Gracias. Bueno, pues con esta buena noticia podemos